Hoy este mensaje no es una coincidencia. Si estás aquí, es porque en medio del ruido de tus pensamientos, de tus preocupaciones constantes y de esas noches donde tu mente no te deja descansar, hay algo dentro de ti que está buscando paz. Y hoy, ese mensaje llega directo a ti para decirte algo muy simple, pero profundamente poderoso. Deja de pensar tanto, porque no llegaste hasta aquí por casualidad. Hay momentos en la vida en los que uno siente que está solo con sus pensamientos, como si la mente nunca se apagara. Preguntas que no tienen respuesta, escenarios que no han ocurrido pero que ya te están haciendo sufrir, y una carga invisible que poco a poco te ha ido robando la paz. Pero hoy necesitas entender algo. No estás solo en esto, y tu mente no fue diseñada para vivir en constante tensión. Dios te trajo a este momento porque conoce exactamente lo que estás viviendo. Él sabe que estás cansado por dentro, aunque por fuera sigas funcionando. Sabe que has pensado demasiado en lo que podría salir mal, en lo que aún no llega, en lo que no puedes controlar. Y sin darte cuenta, te has estado cargando con un peso que nunca fue tuyo. El problema no es la vida en sí, sino la manera en que tu mente ha intentado controlarla todo el tiempo. La verdad es que no fuiste creado para vivir atrapado en la preocupación constante. Fuiste creado para caminar en confianza. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando vives desde la preocupación, todo parece una amenaza. Pero cuando vives desde la confianza, incluso lo desconocido empieza a perder su poder sobre ti. La Biblia lo dice claramente: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y aunque esa frase es conocida por muchos, hoy no es solo una cita más. Hoy es una invitación directa para ti. Una invitación a soltar la necesidad de entenderlo todo, de explicarlo todo, de anticiparlo todo. Dios ve cada pensamiento que te inquieta. Cada miedo silencioso que no le has contado a nadie. Cada noche en la que tu mente no se apaga y te mantiene atrapado en un ciclo de ansiedad. Y aún así, en medio de todo eso, Él no te rechaza. Al contrario, hoy te habla con claridad. Pensar sin fe solo te roba la paz. Porque hay una diferencia enorme entre pensar y confiar. Pensar demasiado te agota, pero confiar te restaura. Pensar te llena de escenarios, pero confiar te llena de paz. Y hoy ese es el punto donde debes detenerte y preguntarte: ¿en qué estoy apoyando mi vida? ¿En mis pensamientos o en la confianza en Dios? Tal vez estás esperando una respuesta. Tal vez estás esperando una señal clara, algo que te diga exactamente qué hacer, pero mientras tanto, tu mente no descansa. Analizas, imaginas, dudas, vuelves a empezar, y sin darte cuenta, te estás desgastando por dentro. Sin embargo, Dios te está mostrando algo diferente hoy. No todo se resuelve pensando más. Hay cosas que solo se resuelven soltando. Soltando el control. Soltando la ansiedad. Soltando esa necesidad constante de querer entenderlo absolutamente todo en este momento. Porque la realidad es que el ser humano no fue diseñado para cargar con el control total de su vida. Cuando intentas controlar todo, terminas perdiéndote a ti mismo en el proceso. Pero cuando aprendes a soltar, algo cambia dentro de ti. No porque todo se resuelva instantáneamente, sino porque tú dejas de luchar con lo que no puedes cambiar en este momento. Este mensaje es una invitación directa a cambiar la forma en la que estás viviendo tus pensamientos, a dejar de anticipar problemas que todavía no existen, a dejar de construir en tu mente escenarios que quizás nunca ocurran, y en su lugar, empezar a confiar en que Dios ya está trabajando incluso cuando tú no puedes ver nada. Porque hay una verdad que necesitas recordar. Tu mente no es el lugar donde debes vivir atrapado, es solo un lugar de tránsito. Pero la paz no nace del control mental, nace de la confianza espiritual. Hoy es el momento de soltar esa lucha interna que llevas tanto tiempo sosteniendo. No tienes que tener todas las respuestas ahora. No tienes que entender todo hoy.
A veces, el mayor acto de fe no es saber más, sino confiar más. Y mientras avanzamos en este mensaje, algo más profundo se va a revelar. Porque muchas veces, el verdadero problema no es lo que te está pasando, sino cómo estás cargando lo que te pasa dentro de tu mente. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. Continuando desde ese punto, hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde en su vida espiritual, que no siempre el problema es lo que están viviendo afuera, sino el ruido que se forma dentro cuando no obtienen respuestas inmediatas. Porque cuando la mente no encuentra explicación, empieza a inventar una, y cuando no encuentra paz, empieza a buscar control. Y así, poco a poco, entras en un ciclo donde preguntas, no recibes respuesta, te frustras, dudas más, y vuelves a preguntar otra vez. Es un círculo invisible que no te deja avanzar, aunque por fuera todo parezca normal. Pero aquí hay una verdad que necesitas escuchar con calma. No todo silencio significa abandono. No toda falta de respuesta significa ausencia. Hay momentos en los que el silencio no es castigo, sino proceso. Y aunque a la mente le cuesta entenderlo, el alma madura empieza a reconocerlo. Porque hay etapas en la vida donde Dios no se siente como respuesta, sino como silencio. Un silencio que incomoda, un silencio que parece pesado, un silencio que incluso puede doler. Y en esos momentos, lo más fácil es pensar que estás solo, que nada está pasando, que no hay dirección. Pero lo que no ves es que en ese mismo silencio, algo profundo se está formando dentro de ti. Es como cuando la tierra está siendo preparada para una semilla. No hay ruido, no hay señales visibles de vida, pero debajo de la superficie algo está ocurriendo. Raíces están empezando a formarse, estructuras invisibles están creciendo, y todo eso sucede sin que puedas verlo. Así también trabaja Dios en la vida interior del ser humano. El problema es que vivimos en una generación que no sabe esperar. Queremos respuestas inmediatas, señales claras, confirmaciones constantes, pero la fe no siempre funciona así. La fe también se construye en la espera, en la incertidumbre, en el momento donde no hay nada visible pero aún así decides confiar. Punto. Y es precisamente ahí donde muchas personas se pierden, porque confunden el silencio con abandono, cuando en realidad puede ser el espacio donde más está trabajando Dios en tu carácter, en tu paciencia, en tu capacidad de confiar sin depender de lo visible. La Biblia está llena de historias donde el silencio fue parte del proceso. Personas que oraron, esperaron, lloraron y durante mucho tiempo no recibieron una respuesta clara. Pero con el tiempo descubrieron que ese silencio no era vacío, era preparación. Porque el silencio no solo te enseña a esperar, te enseña a escuchar de otra manera. Te obliga a dejar de depender del ruido externo para empezar a desarrollar una sensibilidad interna. Y esa sensibilidad es la que te permite reconocer la paz, incluso cuando no hay explicaciones. El problema no es que no escuches nada, el problema es lo que haces con ese silencio. Si lo llenas de ansiedad, de miedo, de escenarios negativos, entonces el silencio se convierte en tormento. Pero si lo llenas de confianza, entonces el silencio se convierte en un espacio de formación. Y aquí es donde entra otra verdad importante. Muchas veces no es que Dios no esté hablando, es que tu mente está demasiado ocupada para escuchar. Porque cuando la ansiedad domina, todo se interpreta desde el miedo. Y cuando el miedo domina, incluso la paz se confunde con incertidumbre. Por eso hay momentos donde la invitación no es a buscar más respuestas, sino a calmar más el interior. Porque una mente en caos no puede recibir dirección clara. Pero un corazón en calma puede percibir incluso los susurros más suaves de guía y verdad. Tal vez hoy estás en ese punto donde sientes que no entiendes nada. Donde todo parece incierto. Donde no sabes qué va a pasar después. Pero incluso ahí, hay algo que no ha cambiado, no estás perdido. Estás siendo guiado de una manera que aún no puedes ver completamente. Y aunque ahora no lo entiendas,
Con el tiempo vas a mirar hacia atrás y darte cuenta de que incluso los momentos de silencio tenían propósito. Que incluso lo que parecía confusión estaba formando algo en ti que no se podía formar de otra manera, porque el crecimiento profundo no ocurre en el ruido, ocurre en la quietud. Y la transformación real no siempre es visible mientras sucede, pero siempre es evidente cuando ya ha pasado. Así que en lugar de luchar contra el silencio, aprende a atravesarlo. En lugar de llenarlo con ansiedad, permítele tener propósito. Porque muchas veces, lo que hoy te parece vacío, mañana será la evidencia de que nunca estuviste solo. Y en ese proceso, algo dentro de ti empieza a cambiar. Ya no necesitas entenderlo todo para seguir adelante. Ya no necesitas respuestas inmediatas para mantener la paz. Empiezas a descubrir una confianza más profunda, una confianza que no depende de lo que ves, sino de lo que sabes en lo más profundo de tu interior. Y ahí es donde comienza una nueva etapa en este mensaje. Siguiendo con este mensaje, hay algo que se vuelve cada vez más evidente en la vida de muchas personas. La necesidad constante de encontrar respuestas puede convertirse en una carga emocional muy pesada, incluso sin que te des cuenta. Porque al principio parece algo normal querer entenderlo todo. Quieres saber por qué estás pasando por ciertas cosas, cuándo van a cambiar, qué va a suceder después. Pero poco a poco, esa búsqueda de respuestas deja de darte paz y empieza a generarte ansiedad. Y lo que comenzó como una necesidad de claridad, termina convirtiéndose en una prisión mental. Entras en un patrón repetitivo. Preguntas una y otra vez lo mismo, esperas una señal, analizas cada detalle, buscas significado en todo lo que ocurre. Pero cuanto más buscas control a través de las respuestas, más pierdes la sensación de estabilidad interior. Es como si la mente nunca se cansara de intentar resolver algo que no siempre tiene una explicación inmediata. Y aquí es donde muchas personas se desgastan emocional y espiritualmente. Porque confunden la fe con la necesidad de entender. Creen que para confiar en Dios necesitan tener todas las respuestas claras primero. Pero en realidad, la fe empieza exactamente donde termina la necesidad de control total. La ansiedad aparece cuando queremos forzar el tiempo. Cuando queremos que todo se resuelva ya, ahora, en este momento. Pero la vida no funciona bajo esa presión. Hay procesos que necesitan tiempo, desarrollo, maduración. Y no importa cuánto pienses o cuánto analices, no puedes acelerar lo que está diseñado para crecer lentamente. Muchas veces no es que te falten respuestas, es que estás intentando resolver desde la mente algo que solo puede entenderse desde la confianza. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque ya no se trata de pensar más, sino de confiar más profundamente. Incluso en lo espiritual, esta dinámica es muy clara. Cuando la mente toma el control absoluto, la paz desaparece, porque la mente siempre quiere explicaciones, siempre quiere seguridad, siempre quiere anticipar todo, pero el alma encuentra descanso no en saberlo todo, sino en confiar en que no necesita saberlo todo. Y aquí hay una verdad que puede parecer simple, pero es profundamente transformadora. No todo lo que preguntas necesita una respuesta inmediata. Algunas cosas solo necesitan ser vividas, atravesadas y entendidas con el tiempo. Porque la comprensión verdadera no siempre llega en el momento de la pregunta, muchas veces llega después del proceso. Es interesante cómo la ansiedad funciona también a nivel interno. Cuando te obsesionas con entenderlo todo, tu cuerpo responde, el corazón se acelera, la mente se satura, el descanso desaparece. Y aunque todo parezca mental, en realidad afecta todo tu ser. Por eso la falta de paz no es solo espiritual, también se siente en el cuerpo, en las emociones, en la energía diaria. Pero cuando decides soltar esa necesidad de control constante, algo empieza a cambiar. No porque todo afuera se haya resuelto, sino porque dentro de ti comienza a nacer un tipo de calma diferente. Una calma que no depende de la explicación, sino de la confianza. Y es ahí donde empiezas a darte cuenta de algo importante. Muchas de las cosas que tanto intentabas resolver con la mente, empiezan a ordenarse solas cuando dejas de forzarlas. No porque desaparezcan, sino porque tú cambias la forma en la que las enfrentas. Dios nunca te pidió que entendieras todo. Te pidió que confiaras, y esa diferencia lo cambia todo. Porque entender es limitado, pero confiar abre una dimensión completamente nueva de paz interior.
Incluso en la vida de Jesús vemos esto reflejado. Él no siempre dio explicaciones largas a cada situación de sufrimiento, pero sí ofreció algo mucho más profundo: su presencia. Estar con él era suficiente, incluso cuando las circunstancias no cambiaban inmediatamente. Y eso es lo que muchas veces falta en nosotros. No más información, sino más paz. No más análisis, sino más descanso interior. No más preguntas sin fin, sino una confianza más estable en medio de lo desconocido. Porque cuando la mente está saturada de preguntas, pierde la capacidad de reconocer la dirección que ya está presente. Pero cuando la mente se calma, empiezas a notar que no estás tan perdido como pensabas. De hecho, empiezas a ver pequeños signos de guía en lugares donde antes solo veías confusión. Y así, lentamente, la ansiedad pierde fuerza. No porque todo se haya resuelto, sino porque tú has cambiado la manera en la que respondes a la incertidumbre. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde una confianza más profunda. Este es el punto donde muchas personas comienzan a experimentar una transformación real. No cuando reciben todas las respuestas, sino cuando dejan de depender de ellas para poder avanzar. Y aunque todavía hay preguntas sin resolver, ya no tienen el mismo peso de antes. Ya no controlan tu paz. Ya no determinan tu estabilidad interior. Porque has aprendido algo esencial: puedes caminar sin tener todo claro. Y en ese nuevo estado de confianza, algo dentro de ti empieza a fortalecerse. No es una fuerza basada en la certeza mental, sino en la seguridad interior de que, incluso sin entender todo, no estás solo en el proceso. Y ahí es donde esta historia continúa. Siguiendo con este mensaje, hay algo que se vuelve cada vez más claro cuando observas la vida con más profundidad. No todo retraso es una señal de abandono, y no todo silencio es una señal de ausencia. Sin embargo, la mente humana tiende a interpretar lo contrario, especialmente cuando las cosas no ocurren en el momento que espera. Porque cuando algo se demora, lo primero que aparece en el corazón es la duda. Empiezas a preguntarte si estás en el camino correcto, si algo salió mal, si Dios se olvidó de ti, o si simplemente ya no hay respuesta para lo que estás esperando. Pero en realidad, muchas veces no es ausencia, es protección. Hay situaciones en las que tú crees que estás listo para avanzar, pero hay detalles que aún no puedes ver. Circunstancias que todavía no se han alineado, decisiones que aún no están maduras, o incluso peligros que no percibes. Y es ahí donde lo que tú llamas espera en realidad es una forma de cuidado que aún no entiendes. Desde la perspectiva humana, la demora siempre parece negativa. Pero desde una perspectiva más profunda, muchas veces es una forma de preparación, porque no solo se trata de llegar a un destino, sino de llegar en las condiciones correctas para poder sostener lo que viene. Hay momentos en los que Dios no te detiene porque no quiera darte algo, sino porque sabe que recibirlo antes de tiempo podría romperte. Y aunque eso es difícil de aceptar, con el tiempo muchas personas miran hacia atrás y entienden que lo que parecía un retraso era en realidad una protección invisible. La mente, sin embargo, no funciona así. La mente quiere resultados inmediatos, quiere señales claras, quiere respuestas rápidas, pero el proceso espiritual no siempre responde a esa velocidad. Porque hay cosas que necesitan formación interna antes de manifestación externa. Y aquí es donde entra una lección importante: no todo lo que se retrasa está detenido. A veces, lo más importante está ocurriendo en un nivel que no puedes ver. Mientras tú estás esperando resultados visibles, algo profundo está siendo trabajado en tu interior. Tu carácter se está formando en silencio. Tu paciencia se está fortaleciendo sin que lo notes. Tu capacidad de confiar está siendo expandida en medio de la incertidumbre. Y todo eso no es visible en el exterior, pero es fundamental para lo que viene después, porque si todo llegara antes de tiempo, sin preparación, sin proceso, sin madurez, muchas cosas que hoy deseas podrían convertirse en cargas difíciles de sostener. Y eso es algo que con frecuencia solo se entiende después. La vida está llena de ejemplos de personas que en su momento no entendieron la espera, pero con el tiempo descubrieron que esa pausa era exactamente lo que necesitaban para no perderse a sí mismos en el camino. Y mientras todo esto sucede, hay una verdad que permanece constante: no estás olvidado. Aunque no veas señales, aunque no escuches respuestas, aunque no sientas movimiento, eso no significa que nada esté ocurriendo. Significa que estás en un proceso que todavía no ha terminado de revelarse. Porque el proceso muchas veces es invisible mientras está ocurriendo, pero completamente claro cuando termina.
Es como una construcción que primero ocurre en silencio, y solo después se ve en su forma final. Nadie ve cada detalle mientras se construye, pero todos ven el resultado cuando está terminado. Y así también funciona el crecimiento interno. No siempre es evidente mientras sucede, pero con el tiempo se vuelve innegable. Te das cuenta de que has cambiado, que has madurado, que ahora respondes diferente a lo que antes te desbordaba. Ese es el resultado de un proceso que muchas veces ocurrió sin ruido, sin señales claras, sin explicaciones visibles. Pero ocurrió de todas formas. Por eso, en este punto del mensaje, es importante cambiar la forma en la que interpretas la espera. No como una pausa vacía, sino como un espacio lleno de actividad invisible. No como una ausencia de dirección, sino como una preparación que todavía no ha terminado. Porque cuando entiendes esto, la ansiedad pierde fuerza. Ya no sientes que estás detenido sin sentido, sino que empiezas a ver que incluso en la espera hay propósito. Incluso en el silencio hay movimiento. Incluso en la demora hay intención. Y aunque todavía no veas el resultado final, empiezas a vivir de una manera diferente. Con más calma, con más confianza, con menos necesidad de controlar lo que no puedes acelerar. No porque todo sea claro, sino porque has aprendido a confiar incluso cuando no lo es. Y ahí es donde esta historia empieza a llevarte hacia una comprensión más profunda, que lo que estás viviendo ahora no es el final del proceso, sino una parte esencial de lo que te está formando para lo que viene después. Y al llegar a este punto del camino, hay algo que finalmente comienza a volverse claro dentro de ti. No todo lo que has vivido ha sido al azar, ni todo lo que has esperado ha sido en vano. Aunque muchas veces no lo entendiste en el momento, ahora empiezas a ver que incluso el proceso más confuso tenía una dirección que no podías percibir desde el inicio, porque la vida no siempre te muestra el propósito mientras estás en medio del proceso. Muchas veces solo te deja avanzar paso a paso, sin explicaciones completas, sin mapas detallados, sin respuestas inmediatas, y eso puede generar incertidumbre, pero también es el lugar donde la confianza se vuelve real. Hay una diferencia enorme entre caminar con claridad total y caminar con confianza. La claridad depende de lo que ves, pero la confianza depende de lo que crees incluso cuando no ves. Y es precisamente ahí donde tu vida empieza a cambiar de verdad, cuando decides seguir avanzando sin necesidad de tener todo resuelto. A lo largo de este mensaje, has visto cómo la mente busca control, cómo la ansiedad nace del deseo de entenderlo todo, y cómo el silencio no siempre significa abandono, y ahora todo eso empieza a conectarse en una sola verdad: el proceso en el que estás no está vacío. Estás siendo dirigido de una manera que todavía no puedes comprender completamente. Porque hay algo importante que debes recordar. Muchas de las respuestas que hoy estás buscando no llegarán antes del proceso, sino después del proceso. La comprensión muchas veces no llega en el momento de la pregunta, sino en el momento de la transformación. Y cuando ese momento llega, todo lo que parecía confuso empieza a tener sentido, no porque la situación haya cambiado, sino porque tú has cambiado dentro de ella. Tu forma de ver, de pensar y de reaccionar ya no es la misma. Empiezas a darte cuenta de que aquello que te dolía también te estaba formando. Que aquello que te confundía también te estaba guiando. Y que aquello que parecía una demora, en realidad estaba construyendo algo más profundo dentro de ti. La vida espiritual funciona así: primero atraviesas el proceso, y luego entiendes el propósito. No al revés. Y aunque eso puede ser difícil para la mente, es exactamente lo que fortalece el corazón. Porque si todo tuviera explicación inmediata, nunca desarrollarías confianza real, nunca aprenderías a depender de algo más grande que tu propia comprensión. Nunca descubrirías que puedes estar en paz incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y ese es el verdadero cambio. No cuando desaparecen las preguntas, sino cuando las preguntas dejan de controlar tu paz. Ahora empiezas a entender que no necesitas tener todo claro para seguir caminando. Que no necesitas ver todo el camino para dar el siguiente paso. Y que no necesitas resolver toda tu vida hoy para poder vivir en paz hoy. La confianza que se ha ido formando en este proceso no depende de circunstancias externas, sino de una certeza interna cada vez más fuerte: no estás solo en este camino, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Y esa certeza empieza a darte descanso. Un descanso que no viene de la lógica, sino de la fe. Un descanso que no depende de tener todas las respuestas, sino de aceptar que no necesitas tenerlas. Porque al final, la vida no se trata de entenderlo todo,
sino de aprender a caminar con paz en medio de lo que aún no entiendes. Y cuando miras todo este proceso en conjunto, te das cuenta de algo profundamente transformador. Lo que parecía confusión era formación, lo que parecía silencio era trabajo, y lo que parecía espera era preparación. Nada de esto ha sido pérdida. Todo ha sido parte de un proceso más grande de lo que podías ver en el momento. Y ahora, con esta comprensión, ya no miras tu vida de la misma manera. Ya no interpretas el silencio como abandono. Ya no interpretas la demora como rechazo. Ya no interpretas la incertidumbre como fracaso. Empiezas a verla como parte de un proceso que te está llevando a un lugar más profundo de madurez, de confianza y de paz interior. Y ahí es donde este mensaje se cierra, no con todas las respuestas, sino con una invitación. Seguir confiando incluso cuando aún no lo entiendes todo. Porque al final del camino descubrirás que nada estuvo fuera de control, todo estuvo siendo guiado.